Buenos días. Hoy voy a realizar otra sesión de el libro de cuarto de secundaria del curso que ustedes ya ven en pantalla, ¿no? Espero que esta vez el audio sea más nítido. Claro que ya he recibido la crítica que el audio de los anteriores videos no ha sido del bueno, ¿no? Espero que esta vez sea más claro y se pueda llegar al alumnado de la forma más comprensible posible. El día de hoy no me he guiado de las fichas curricular del Ministerio de Educación, sino que he realizado del libro de cuarto de secundaria, para ir en orden, de la primera ficha. La primera ficha para ir en orden, porque ahora, como sabemos, estamos en tiempo de cuarentena, entonces de repente algunos alumnos sí tienen la facilidad y tiempo para poder ir revisando los temas en orden, ¿no? Entonces, la ficha primera se denomina el entorno en la construcción autónoma de mi identidad. Es el primer capítulo del libro, es un capítulo muy interesante que nos va a ayudar a comprender todos los temas posteriores, ¿no? Yo acá ya he hecho un esquema de todos los puntos que se van a desarrollar en el mismo y bueno, empezamos, ¿no? En la primera página, en el primer tema, que es construyendo mi identidad personal. ¿Qué es la identidad personal? Es un concepto que utilizamos muy a menudo, ¿no? Bueno, les informo, el que les habla es abogado y el derecho a la identidad está regulado en el Código Civil, en la Constitución. Pero ¿qué significa el tema de la identidad, ¿no? La identidad, como nos menciona el libro, es el concepto que tenemos sobre nosotros mismos. Pero este concepto no es un concepto abstracto, al igual, por ejemplo, si recurrimos a la Biblia, los profetas, en teoría, ellos imaginaban las cosas o lo tenían por inspiración divina y escribían en las piedras, ¿no? En el lenguaje de aquella época. Pero acá no. Esa escritura que nosotros tenemos de nosotros mismos se da por las experiencias que tenemos, del modo como nos relacionamos con nuestros padres, con nuestros amigos, nuestras experiencias buenas y nuestras experiencias malas. Por ejemplo, esta imagen me parece muy, muy ilustrativa. Vemos cómo él, al momento de mirarse al espejo, se señala consigo mismo, a sí mismo. Es decir, él se define y esa definición efectivamente se va a dar a consecuencia de cómo ha sido su experiencia a lo largo de los años anteriores, eh, quizás de algunas intenciones que él tenga con la vida, del modo cómo se relaciona con su padre, con su entorno, con su comunidad, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo, acá he mencionado, acá he hecho este primer apartado, construyendo mi identidad personal. Lo he colocado como IP y ahí vemos, pues, concepto de uno mismo, influenciado, ¿no? Por las relaciones que tenemos, situaciones que vivimos y por los retos y oportunidades que deseamos con la vida, ¿no? Otro punto que se menciona en esta primera parte es el sentirse parte de un grupo a partir de su cultura. ¿Qué es lo que pasa? Está bien, y el modo como nos relacionamos con los demás influye demasiado, pero la sociedad se divide en grupos culturales. Por ejemplo, no es lo mismo pertenecer a una familia que profesa la religión mormona y, y no es lo mismo pertenecer a otra familia que quizás profesan el cristianismo o quizás otra familia que profesan el Islam, ¿no? En el caso de los musulmanes, ¿no? Cada uno tiene una visión distinta de cuál es la función de cada persona en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el Islam son mucho más restrictivos con las mujeres porque se guían del Antiguo Testamento y como en el Antiguo Testamento la mujer fue la que hizo que Adán se comiera la manzana, entonces ellos consideran que la mujer merece mucho castigo
debe asumir las riendas del hogar, y tienen una visión muy machista. Si bien es cierto, el cristianismo también tiene una visión así, pero los musulmanes tienen una visión mucho más fuerte. Es por eso que ustedes van a ver en algunas imágenes que las mujeres musulmanas tienen el rostro cubierto, ¿no? Y no van a ver, por ejemplo, una presidenta en Arabia Saudita, en Irak, en Irán. No van a ver esos casos, cosas que sí podemos ver en el mundo occidental, que en el caso de la mujer se encuentra un poco más abierto, ¿no? Sin embargo, existen algunas limitaciones. Por ejemplo, en nuestro país vemos el tema del machismo, ¿no? Como ya se ha visto también en otros capítulos. Pero en el caso, pero de alguna forma hay cierta libertad, ¿no? Ahora, ese enfoque es un enfoque cultural que afecta, ¿no? Afecta los conceptos de identidad que pueda tener en el caso una mujer o quizás también un hombre que se sienta mujer, que también puede ser el caso, ¿no? Y ya, a ver, el siguiente punto. El siguiente punto se relaciona con lo que yo ya estoy mencionando, ¿no? ¿Cómo influye nuestro entorno social en la construcción de nuestra identidad personal, ¿no? Aquí es importante el tema del proceso de socialización, ¿no? Y cómo nos relacionamos con los demás. Ahora, en esta parte mencionan, ya, está bien, como mencionaba, existen grupos culturales, por ejemplo, los musulmanes, los católicos y también los judíos, pero en sí todos ellos comparten cosas en comunes, ¿no? Por ejemplo, todos ellos tienen que trabajar, y al interior de su grupo de ellos también surge fenómenos sociales como el enamoramiento, y al interior de ellos también existen otros fenómenos sociales, por ejemplo, como los negocios, ¿no? Entonces, pero cada cultura tiene unas particularidades, ¿no? A ver, por ejemplo, en algunas religiones, los domingos no se debe trabajar para nada. Hacer algo ese día es inmoral y no se hace y simplemente no se hace, ¿no? Muy diferente, pues, por ejemplo, a un niño o a una niña que es criado, digamos, al interior de una pareja homosexual. Va a tener una concepción más abierta de lo que es la vida. Y bueno, estoy asumiendo un caso hipotético, claro está, ¿no? Pero todos estos elementos comunes se dan en todas las culturas, solo que cada una tiene un enfoque distinto, ¿no? Y sobre todo, el mismo entorno cultural hace parecer a veces normal algo que es irracional, ¿no? Porque, por ejemplo, en las culturas musulmanes, la mujer tiene que ser reprimida y para ello eso es normal. Por ejemplo, hay unas culturas en África donde a las mujeres se le corta el clítoris. El clítoris ni bien llega iniciada la vida. ¿Por qué? Porque para ellos es normal. Para ellos no es normal más bien que la mujer sienta un deseo por la persona opuesta, porque eso es pecado, ¿no? Entonces son cosas culturales que cuando escapan lo racional no deberían fomentarse, ¿no? Claro que cada estado es soberano en las decisiones que toma. Sin embargo, eso ya es un tema legal, ¿no? Que ya ese es otro punto, ¿no? Acá solamente explicamos el panorama. Vamos al siguiente punto. La adolescencia es un momento de búsqueda de identidad personal. ¿Qué es lo que pasa? Acá hablamos el concepto de identidad de modo general, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? La adolescencia es la etapa más delicada del ser humano. Es el intermedio entre la infancia y la adultez. ¿Y por qué se hace mención en esta etapa? Porque es una etapa intermedia, como ya lo mencioné, y es una etapa en la cual se forma la conciencia del individuo, ¿no? A ver, por ejemplo, acá hice un acápite, sí, ya, por ejemplo, esto es en fase al resumen de todo claro que no es mucho, ¿no? Pero este es, digamos, un esquema, ¿no? Siempre es bueno los esquemas para entender mejor las cosas, ¿no? Por ejemplo, el adolescente. ¿Qué es lo que pasa? Para el adolescente,
es muy importante, demasiado importante, la percepción que tienen los otros de él. Y siempre, esto es inevitable y sobre todo mucho más en las mujeres, siempre un adolescente se va a comparar con los demás. Es decir, si por ejemplo en el colegio, entre compañeras, ¿no? A una su papá le engríe mucho a la señorita y a la otra señorita no le engríe, más bien son opresivos con ella. Entonces, ese adolescente va a crecer con mucha frustración, ¿no? Que eso ya también se ha visto en otros temas a lo largo del libro, ¿no? Pero que genera situaciones de violencia, situaciones de desigualdad, ¿no? Pero para el adolescente esto es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso que les menciono, ese adolescente se va a comparar con el otro y eso le va a generar sentimientos o emociones negativas, ¿no? Es lo que lo mencionan acá como una identidad exaltada o identidad dolorosa. Ahora, de la percepción, ya, de este concepto de identidad muy latente en el adolescente, se hace una escala de cuáles son las prioridades, ¿no? El primero está influenciado por el tema de su cuerpo, imagen e identidad sexual, ¿no? Eso es lo primero en un adolescente, porque es la primera vez que los órganos sexuales se desarrollan y por lo tanto va a sentir cosas que no sentía cuando era un niño, ¿no? Va a sentir por primera vez la atracción por el sexo opuesto, ¿no? Porque un niño también se puede enamorar. Por ejemplo, yo cuando era niño me enamoraba de las maestras, ¿no? Pero muy a diferencia de ahora, un adolescente va a tener el interés por el sexo opuesto, es decir, va a querer reproducirse. En otras palabras, va a querer tener relaciones sexuales. Pero ese deseo, como es algo nuevo, muchas veces por el entorno cultural puede ser algunas veces oprimido, ¿no? Claro que el tema, por ejemplo, de las personas que son homosexuales, es un tema debatible, ¿no? Es un tema debatido. Sin embargo, por ejemplo, el que les habla considera que es un tema biológico, ¿no? Si alguien nace así, debe aprender a sobrellevar, ¿no? Quizás en el Perú o en el contexto que se encuentra no es el lugar adecuado, pero en otros lugares sí es permitido, ¿no? Pero vamos a un adolescente que no tiene toda esta facilidad de información, ¿no? Entonces, que siente por primera vez estas intenciones que van a formar parte de su identidad. Sin embargo, la cultura lo opresiona. Entonces va a ser un adolescente frustrado que va a llevar a situaciones de incluso de suicidio. Hay muchos adolescentes que se suicidan por este tema, ¿no? Otro punto que es importante es el tema de la vocación de valores e ideológicos, ¿no? Y ya cuando sobrepasas del plano individual, baja al plano social, ¿no? ¿Cómo yo me siento en mi sociedad? Yo quiero hacer algo por ella, ¿cómo lo quiero hacer, no? Lo quiero hacer desde un punto de vista de una ideología de promercado, desde un punto de vista de ideología revolucionario, como se tildan muchos que son de la izquierda, y para eso ya es cuando sobrepasa el plano social, ¿no? Y ya, por ejemplo, en el libro menciona que estos factores, estos elementos, están muy influenciados por lo que son las modas, el peinado, claro, los medios de comunicación. Esto aquí se expresa, ¿no? Cuando un joven se viste de tal forma o se peina de tal forma, es porque sigue una tendencia en todo lo que él observa en el mundo, en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, en mis tiempos, de repente ya no existe, bueno, en mis tiempos, estoy hablando del año 2003-2007, hubo la moda emo, ¿no? Por ejemplo, muchos jóvenes, o adolescentes, mejor dicho, que se sentían oprimidos, se peinaban de tal modo que se cubrían el rostro. Y era una forma de disconformidad de la forma como le trataban, ¿no? Incluso yo en mi salón tenía varios compañeros que se sentían así, acababa la sesión de colegio y cuando íbamos al parque se vestían de ese modo o los fines de semana recurrían a esa tendencia. Creo que ahora no existe esa costumbre, no estoy muy actualizado con las tendencias, pero por ejemplo observo que ahora los medios de comunicación dan mucha importancia a lo que es el tema corporal, ¿no? El hombre o la mujer que no es delgado o que no tiene músculo no es nada, es decir, no tienen en cuenta el aspecto cultural de una persona,
no tienen en cuenta sus valores, eh, y eso de alguna forma debería ser controlado por el Estado, ¿no? A través de lo que se ofrecen los medios de comunicación. Sin embargo, eso es un tema que ya es un tema de otro debate, ¿no? Por ejemplo, esos programas, ¿no? Como Esto es Guerra, claro que fomentan el ámbito del esfuerzo, la disciplina. Sin embargo, de alguna forma están dando a entender de que las personas que salen en televisión son solamente las personas que tienen ojos celestes y que tienen buen cuerpo. Y no necesariamente es así, ¿no? También hay que dar valor a otros aspectos de la vida, ¿no? En el texto, por ejemplo, ya ahí creo que he explicado bien esta sección. Ya, ahora esta penúltima sección, si ya estamos acabando prácticamente, es cómo se manifiesta mi autonomía en el proceso de construcción de identidad personal. Ya, ¿qué es lo que pasa? La identidad no es un concepto estático. Como ya lo mencioné, es algo que se va formando a lo largo de nuestra vida. Un adolescente puede acabar su edad a los 16 años y tiene un concepto vago de lo que es, ¿no? Pero a lo largo que él encuentra nuevas amistades, elige una profesión, la forma como se relaciona con su familia, con su comunidad, esa identidad se va transformando para bien o como para mal, ¿no? También hay muchas personas adultas que caen en vicios, pero también hay otras personas adultas que son maduras, toman decisiones, asumen responsablemente las riendas de su hogar y entonces le va relativamente bien, ¿no? Es en este interín, cuando uno forma su personalidad, su identidad, es que uno tiene que tomar sus decisiones con autonomía. Este es otro concepto que menciona el libro en estas dos últimas partes, ¿no? Autonomía, dice, ¿la autonomía tiene alguna relación con la responsabilidad? Claro que sí. Es que, ¿qué es lo que pasa? En este intermedio de los 16 a los 18 años, el adolescente tiene que asumir sus propias decisiones. Claro que el padre le van a exigir, ¿no? Pero un adolescente puede decidir si saca un 11 en un examen o si saca un 20. O si simplemente da una importancia media al estudio y de repente quiere ser un deportista, pero es un tema de decisión, es un tema de él, ¿no? Por eso, eh, claro, por ejemplo, la autonomía se manifiesta, quiero ser yo, quiero vivir mi vida. Entonces ahí es donde uno toma decisiones, ¿no? Pero el hecho de que yo pueda decidir quién soy y qué quiero hacer y qué no quiero hacer, y permite también, es el momento de que uno desarrolla su capacidad de autocrítica. ¿Por qué? Porque ya está bien. Por ejemplo, imaginemos el caso de un adolescente que es padre de adolescente. Entonces, ya está bien. Yo me quise fugar de la casa con mi enamorada porque soy feliz con ella. Está bien. Pero ya, una vez que salgo y me escapo con ella, ahora nadie nos va a mantener. Entonces, tengo que asumir el rol de trabajador. Y para trabajar tienes que dejar de estudiar. ¿Me entiendes? O, si gustas, haces las dos cosas, pero la vida es un poco más complicada. Y si hay un bebé en camino, con mucho mayor razón. Es decir, es en esta etapa de la vida donde se desarrolla la capacidad de crítica, ¿no? Y eso es básicamente estos conceptos básicos relacionados a la ficha que vengo tratando en el presente video. Y finalmente desarrollan esta parte, ¿no? Que dice, ¿cómo podemos ir ganando autonomía? ¿Qué es lo que pasa? En esta sección nos menciona de que esa es la función de la educación, esa es la función de los padres, esa es la función de los profesores y más aún de la familia. ¿Qué es lo que pasa? Una persona humana cuando llega a esta etapa de la vida, que es ya la adolescencia y la adultez, a lo largo, en la parte anterior, que es la niñez, la infancia, ya tiene que ir asumiendo responsabilidades. Ya tiene que ser responsable de hacer sus labores en el colegio, de asumir una responsabilidad en el hogar, limpiar, quizás pasear a las mascotas, lavar los platos, ayudar al papá de alguna forma.
Y cuando haces estas actividades, no se te está cargando, sino se te está enseñando las reglas de la vida, se te está enseñando a ser responsable. ¿Por qué? Porque al momento que llegues a este momento, cuando tú ya en la infancia, en la niñez, en la pubertad, te han enseñado a ser responsable de las acciones que tomas y sobre todo de los beneficios de la misma, entonces vas a tomar mejores decisiones. Mejores decisiones que van a ir acorde con tu identidad, ¿no? Porque está bien, suena muy bonito la palabra autonomía, ¿no? Ya está bien, si yo hago lo que quiero, de repente me puedo drogar, puedo salir a las fiestas indeterminadas veces, ¿no? Pero, pero si no asumo las responsabilidades de mis acciones, ¿por qué? Porque si soy una persona que solamente me dedico de fiesta en fiesta o caigo en vicios, entonces no voy a conseguir nada serio en la vida. Es por eso que en esta etapa de la autonomía es muy importante el tema de la autocrítica, ¿no? Saber hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que queremos y qué es lo que nos conviene, ¿no? ¿Qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene? Y bueno, ya con eso, muchachos, muchachas, bueno, esto es un material de acceso público. Espero haber dejado en claro la primera ficha del libro de cuarto de secundaria. Voy a seguir haciendo otros materiales en función a lo que me escriba y sobre todo para poder ir acorde a las necesidades del alumnado. Muchas gracias y que tengan un buen día.